Alfonso Ángel Morales Toledano, cuyos datos personales son más que conocidos por los integrantes del Tribunal Supremo. TLF 603.636.249 correo electrónico alonso.moral.toledo@gmail.com. A la sala de lo penal del Tribunal Supremo, a la sección que por turno de reparto corresponda, presento en nombre de mi hija menor y en mi propio nombre querella al 174 por ser torturado con la perpetración de delitos de naturaleza pública por la secretaria Rosario Maldonado Picón. Presidente Pablo Lucas Murillo de la Cueva. Magistrados: Eduardo Espín Templado, José Antonio Montero Fernández, Ángel Ramón Arzamena Lasso, el integrante del Ministerio Fiscal y el VAR a los integrantes del Colegio de Abogados de Madrid que han presentado insostenibilidad de mi pretensión en el proceso. Tribunal Supremo. Sala tercera. Contencioso administrativo sección 006. Recurso NU con acento M. 002000008520224, cuyo proceso es fruto de los actos delictivos que perpetraron en mi contra los integrantes del CGPJ, que encubrieron los actos delictivos y de detención ilegal que perpetró en mi contra el juez Antonio José Puntas Mata el día 8 de septiembre de 2021 en el marco de las falsas y delictivas diligencias previas número 639/2019 del juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Montilla y que igualmente perpetró dicho juez en contra de mi hija menor en el proceso de diligencias previas número 365/2021 del juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Montilla y con las actuaciones delictivas que han desplegado estos funcionarios públicos en mi contra en dichos procesos me han torturado y sus actos delictivos se han aprovechado por el juez Antonio José Puntas Mata para torturarme comisionando delitos de naturaleza pública en mi contra mientras dicho juez es denunciante desde el día 17 de marzo de 2021 en mi contra en el proceso de diligencias de investigación penal número 74/2021 de la Fiscalía Provincial de Córdoba y siguientes que aún al día de hoy están vivas contra mi persona y donde sin lugar a dudas demuestro que el fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Córdoba, el juez Antonio José Puntas Mata y otros han simulado que yo he comisionado un delito de calumnias contra los jueces Antonio José Puntas Mata y Francisco José Ortega Reyes cuando fueron titulares del Partido Judicial de Montilla, Córdoba. Así como presento querella criminal por darme un trato degradante e inhumano al 173 pp la abogada Victoria Bolaños Cascales cuya presentación de insostenibilidad de mi pretensión me ha causado un grave trato degradante e inhumano que se ha aprovechado por el juez Antonio José Puntas Mata para torturarme comisionando delitos de naturaleza pública en mi contra mientras dicho juez es denunciante en mi contra en el proceso de diligencias de investigación penal número 74/2021 de la Fiscalía Provincial de Córdoba y siguientes como demuestro con las diligencias previas número 449/2024 del juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Montilla que son conocidas por el juez Antonio José Puntas Mata en el año 2024 y que conoce sin competencia funcional ni objetiva de dicho proceso porque ni los integrantes del CGPJ ni los integrantes de la Sala Tercera del Tribunal Supremo han perseguido los delitos de naturaleza pública cuya perpetración han conocido en los procesos donde primero denuncié al juez Antonio José Puntas Mata en el CGPJ para que le metieran un expediente sancionador disciplinario y lo apartaran de sus funciones que como se negaron arbitrariamente a ellos los integrantes del CGPJ no tuve más remedio que recurrir su archivo delictivo en la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el recurso Tribunal Supremo. Sala Tercera. Contencioso administrativo sección 006. Recurso NU con acento M. 0020000852024 en cuyo proceso igualmente no se han hecho las gestiones legales para que depurase responsabilidad dicho juez Antonio José Puntas Mata que al verse impune de depurar responsabilidad por la continua comisión de delitos de naturaleza pública que perpetra continuamente contra nosotros pues entra sin problema ninguno a conocer del proceso de diligencias previas número 449/2024 del juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Montilla mientras tiene innumerables pleitos pendientes de resolución conmigo y como dicho juez no es imputado por la comisión de los delitos de prevaricación judicial y detención ilegal pues sigue prevaricando a sus anchas en mi contra como demuestro sin lugar a dudas en la presente querella y en el presente vídeo que va unido indisolublemente a la presente querella y en este punto alego que se ha atentado contra mi integridad física y moral al 15C al perpetrar en mi contra delitos de naturaleza pública y detención ilegal como voy a acreditar. Adelanto que solicito encarecidamente que en la presente querella criminal por ser torturado con la perpetración en mi contra de delitos de naturaleza pública se me realice un peritaje forense físico y psicológico siguiendo el protocolo de Estambul y esta práctica ya se ha recogido en las leyes de España por lo que es ineludible en la presente querella criminal que se acceda a que se me realice dicho peritaje forense según ese protocolo y la misma práctica solicito se realice a mi hija menor. Primero esta querella se reseña como doc número 500 querella por tortura contra los de la Sala Tercera TS y contra otros PDF y las pruebas de las cuales me sirvo las proporciono en doc número 500 video querella por tortura contra los de la Sala Tercera TS y contra otros PDF siendo que esta querella criminal como la interpongo por ser torturado con la perpetración de delitos de naturaleza pública por los funcionarios públicos que se identifican en la presente querella criminal igual que se identifican los actos delictivos por los cuales me querello tanto por estos hechos como por el trato degradante e inhumano que me ha procurado la letrada contra la cual me querello se tienen que cumplir por los magistrados llamados a conocer de la presente querella con lo que se recoge en la nota informativa número 29/2024 del Tribunal Constitucional ampara a un interno que denunció tratos degradantes cuando permanecía como preso preventivo por no haber llevado a cabo los tribunales una investigación exhaustiva y eficaz. Acorde con los estándares europeos, el recurrente en amparo denunció una serie de conductas que consideraba degradantes durante su estancia en el centro penitenciario, consistentes en amenazas, insultos, represalias con horarios arbitrarios, convivencia con presos comunes, privaciones de comunicaciones íntimas y pérdida de enseres. Según doctrina del Tribunal de Estrasburgo, recogida entre otras en el asunto Baudit de Bélgica, de 28 de septiembre de 2015, el trato degradante proscrito por el artículo 3 del Convenio Europeo incluye las faltas de respeto o menoscabo de la dignidad humana o suscitar sentimientos de miedo, angustia o inferioridad capaces de quebrar la resistencia moral y física de una persona. Como se indica en este mismo asunto, cuando una persona denuncia haber sufrido estos tratos degradantes de manos de agentes estatales debe haber una investigación oficial efectiva que permita identificar y castigar a las personas responsables. En aplicación de esta doctrina del Tribunal de Estrasburgo y en relación con el artículo 15c que prohíbe la tortura y los tratos degradantes, el Tribunal Constitucional viene exigiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y eficaz en casos de malos tratos físicos, STC de diciembre de 2022, de 7 de febrero. En este recurso de amparo, este mismo criterio se aplica a los tratos degradantes denunciados, que no fueron esclarecidos durante los procedimientos judiciales posteriores a la denuncia del recurrente. En Madrid, 14 de marzo de 2024, igualmente los magistrados del Tribunal Supremo llamados a conocer de la presente querella criminal tienen la obligación ineludible de cumplir con lo de perseguir delitos de naturaleza pública de oficio tal y como se recoge en la sentencia 169/1990 de 5 de noviembre, o el número 287 de 30 de noviembre de 1990, ECLI, es TC 1990-169, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Francisco Tomás y Valiente, presidente, don Fernando García Moni González Regueral, don Carlos de la Vega Benayas, don Jesús Leguina Villa, don Luis López Guerra y don Vicente Jimeno Sendra, magistrados, ha pronunciado en nombre del rey la siguiente sentencia en el recurso de amparo número 312/88 del simple enunciado del motivo del recurso referido a la infracción procesal advertida en primera instancia no ratificación de la denuncia ante el órgano judicial les deduce que el mismo no puede servir como fundamento de la pretensión de amparo. En efecto, como razona el Ministerio Fiscal en su escrito de alegaciones, de dicha irregularidad procesal no es posible derivar indefensión alguna para el hoy recurrente, dado que el delito imputado en la denuncia, por el que luego fue condenado el acusado, era el de apropiación indebida, que es de naturaleza pública y, en cuanto tal, perseguible de oficio, por lo que la inicial denuncia, fuera o no ratificada posteriormente, tiene la cualidad de noticia crimen y susceptible de poner en marcha la investigación judicial respecto de dicho delito, es decir, que ratifique yo o no ratifique la presente querella criminal tienen el deber ineludible los magistrados del Tribunal Supremo de perseguir de oficio todos y cada uno de los delitos de naturaleza pública de los cuales van a tener conocimiento mediante la presente querella que de momento dicha querella y el vídeo que se ha reseñado en la misma y donde se van a contener las pruebas de dicha querella se van a subir al enlace de ONEDRIVE que ya conocen los magistrados llamados a conocer de la presente querella criminal pues dicho enlace de ONEDRIVE ya se ha usado por el fiscal jefe de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en el proceso de IEXPI. Gubernativo número 59/2024 y luego se abstenga dicho fiscal jefe de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de conocer de la presente querella por tener interés directo en la misma ya que ha conocido de la perpetración de todos estos delitos de naturaleza pública y no los ha perseguido de oficio como es su deber de fiscal en el IEXPI. Gubernativo número 59/2024 donde muy claramente ha omitido la persecución de todos los delitos de naturaleza pública que se van a poner a disposición de los ojos de los magistrados del Tribunal Supremo y antes se van a poner a disposición de los ojos del mundo entero ya que la interposición de esta querella criminal por tortura, trato degradante e inhumano, detención ilegal, prevaricación, falsedad documental etc. y algunas de las pruebas de que me sirvo en la presente querella y su vídeo se va a estar grabando su contenido en tiempo real y se va a subir inmediatamente a todas las redes sociales que se me ocurran para que no se me diga que no he interpuesto la presente querella criminal como ya me viene sucediendo en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que espero que al estar la presente querella criminal y sus pruebas puestas a disposición de los ojos del mundo entero actúen con la debida imparcialidad los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo a los cuales les hago saber a la vista de todos que la interposición de una querella es un medio de poner en conocimiento de las autoridades judiciales la noticia criminis, conforme a la 312 LCR, al igual que la denuncia, art 269 LCR, y el atestado, art 297 LCR.
Tanto la doctrina como la jurisprudencia consideran que la falta de poder especial en la querella no es un requisito insubsanable, teniendo la querella irregular valor de denuncia. La sentencia de 6 de febrero de 1990 recoge en el segundo de sus fundamentos de derecho. En todo caso, la exigencia del poder especial no cabe refutarla constitutiva de un requisito procesal esencial e insubsanable. De otra parte, recoge la sentencia de la audiencia provincial, presentada la querella en la fecha indicada y en las condiciones descritas. La falta de firma de las personas que deseaban querellarse y de poder especial obligó al juez a registrarla a los solos efectos estadísticos, sin que pudiera realizar ninguna otra actividad, singularmente, la admisión o inadmisión de la misma, ya que para ello necesitaba la subsanación de esas deficiencias esenciales, subsanación que solo podía producirse con la ratificación personal de los que pretendían querellarse. Por último, si es posible otorgarle a la querella la condición de cauce legítimo para poner en conocimiento del tribunal un hecho delictivo perseguible de oficio, noticia criminis. La querella cumple una doble función. En la presente querella van incluidos los documentos de solicitud de asistencia jurídica gratuita y según la siguiente jurisprudencia del propio Tribunal Supremo no se me puede archivar de plano la presente querella por tortura por carecer la misma de poder especial de abogado y procurador, siendo que en dicha jurisprudencia se hace constar muy claramente que se me tiene que permitir que dichos defectos formales se subsanen por abogado y procurador máxime. Cuando en la presente querella pongo al descubierto mediante noticia criminis y a la vista de todo el mundo la perpetración de graves delitos continuados de prevaricación judicial y detención ilegal con los cuales se nos tortura a mi hija menor y a mí, ROG, STS 5817/2013, ECLI, es TS 2013 5817 y DCENDOG 2807912010131092 órgano, Tribunal Supremo. Sala de lo Penal Sede, Madrid sección, una fecha, 4 de diciembre de 2013 número de recurso, 456/2013 número de resolución, 890/2013 procedimiento, recurso casación ponente, Juan Ramón Verdugo Gómez de la Torre tipo de resolución, sentencia resoluciones del caso, SAP, Cádiz, sección octava, 30 de noviembre de 2012, STS 5817/2013 sentencia en la Villa de Madrid, a 4 de diciembre de 2013, tercero. Mediante la querella cualquier persona puede ejercitar la acción penal poniendo en conocimiento del órgano jurisdiccional competente aquellos hechos que considere revisten los caracteres de delito, al tiempo que solicita la incoación de un procedimiento penal contra una o varias personas determinadas, se le tenga como parte acusadora en el procedimiento penal, se practiquen las diligencias para la comprobación de los hechos objeto de la querella y se adopten las medidas de aseguramiento cuando así proceda, artículos 100, 101, 270 y 277 LE CRIM. A diferencia de la denuncia, la querella está sujeta a una serie de requisitos formales que se detallan en el artículo 277 LE CRIM, entre los cuales está el de su presentación siempre por medio de procurador con poder bastante, requisitos formales que el juez instructor no puede eludir. Por ello, tras la presentación de la querella debe verificar que estos aspectos formales exigidos por la ley procesal se cumplen. Caso de constatar el incumplimiento de algún requisito formal deberá, conforme a la regla general de subsanación que recoge el artículo 11.3 LOPI, otorgar un plazo razonable para la subsanación del defecto procesal advertido, evitando así la inadmisión directa por motivos exclusivamente formales de la querella. En segundo lugar, como ya se ha dicho, la querella comporta la comunicación de un hecho delictivo y su mera inadmisión a trámite por cuestiones formales no puede conllevar, sin más, la falta de persecución de un posible delito si este es de naturaleza pública y por tanto perseguible de oficio. En este sentido no es cierto, como de una manera confusa se afirma en el suplico de recurso de apelación, que la ausencia de representación legal suponga que el injusto denunciado a través de la querella no pueda ser objeto de persecución penal. Por el contrario, como señala la STS 298/2003 de 14 de marzo, la querella cumple una doble finalidad, que no alcanzó a perfilar la sentencia combatida en sus argumentaciones. Por un lado, es un medio de poner en conocimiento de las autoridades judiciales la noticia criminis, conforme a la 312 LCR, al igual que la denuncia, art. 269 LCR, y el atestado, art. 297 LCR. Por otro lado, constituye un medio a través del cual los querellantes se convierten en parte procesal, art. 270 LCR. Soy discapacitado mental de alta vulnerabilidad y el Tribunal Supremo tiene los documentos médicos psicológicos míos que así lo acreditan y es conocido por todos que según las leyes y el ordenamiento jurídico cualquier delito cometido contra un discapacitado mental es perseguible de oficio precisamente por mi condición de persona de alta vulnerabilidad y el mismo supuesto coge en la persona de mi hija porque todos los menores de edad son personas de alta vulnerabilidad y las pruebas de los delitos que se comisionan contra nosotros igualmente en la presente querella criminal además de ponerlas frente a los ojos del mundo entero se van a poner a disposición de los integrantes del Tribunal Supremo mediante remitir a la sala de lo penal de dicho TS unos DVDs y un pendrive conteniendo la totalidad de las pruebas de las que pretendo servirme en la presente querella criminal donde los integrantes de la sala tercera del Tribunal Supremo y antes los del CGPJ han intentado encubrirla. Comisión de los delitos de naturaleza pública con los cuales me ha torturado y detenido ilegalmente el juez Antonio José Puntas Mata mientras es denunciante en mi contra en el proceso de diligencias de investigación penal número 74/201 de la Fiscalía Provincial de Córdoba cuyos datos los tienen estos integrantes de la sala segunda en el cartel que remitía la querella por tortura que interpuse contra el fiscal Pedro Crespo Barquero que igualmente omitió perseguir de oficio los delitos de naturaleza pública y detención ilegal que perpetró contra mi persona el juez Antonio José Puntas Mata siendo que dicho fiscal Pedro Crespo Barquero tuvo conocimiento de la perpetración de estos delitos de naturaleza pública cuando actuó en el recurso de amparo número 333/2023 a la primera sección segunda del Tribunal Constitucional, siendo muy grave la perpetración de los delitos de naturaleza pública que se perpetran contra mi persona por todos los que se reseñan en la presente querella criminal ya que aunque tengo grabada la confesión del cabo de la policía local de Fernán Núñez confesando que el día 8 de septiembre de 2021 el juez Antonio José Puntas Mata siendo denunciante en mi contra ordena a la policía local de Fernán Núñez y a la Guardia Civil de Fernán Núñez que se me impida el acceso a la diligencia policial de habeas corpus para que yo no pueda aportar a dicha detención el documento del proceso de diligencias de investigación penal número 74/2021 de la Fiscalía Provincial de Córdoba para que yo, mediante el procedimiento de habeas corpus no pueda demostrar con dicho documento que me está deteniendo el juez Antonio José Puntas Mata mientras es denunciante en mi contra y se conoce por todos estos integrantes de la Administración de Justicia estos actos delictivos y se intentan encubrir hasta el día de hoy en que los pongo a disposición de los ojos del mundo entero y espero que ahora los integrantes de la sala de lo penal del Tribunal Supremo como esto está a la vista de todos actúen en base a la legalidad y persigan de oficio todos estos delitos de naturaleza pública de los cuales conocen más que sobradamente desde hace años. Segundo, es inaceptable jurídicamente que los integrantes del Tribunal Supremo y sus fiscales se salten a la torera las leyes que los obligan a perseguir delitos de naturaleza pública en perjuicio de mi hija y mío y en beneficio de los integrantes de la Administración de Justicia que nos torturan comisionando contra nosotros graves y repetidos delitos de naturaleza pública durante ya más de 7 años, siendo claro y evidente que los magistrados del Tribunal Supremo tienen el deber ineludible en la presente querella de cumplir con lo que se recoge y manda en los siguientes artículos, art. 264 LE CRIM. El que por cualquier medio diferente de los mencionados tuviere conocimiento de la perpetración de algún delito de los que deben perseguirse de oficio, deberá denunciarlo al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente o al juez de instrucción o municipal, o funcionario de policía, sin que se entienda obligado por esto a probar los hechos denunciados ni a formalizar querella. El denunciador no contraerá en ningún caso otra responsabilidad que la correspondiente a los delitos que hubiese cometido por medio de la denuncia, o con su ocasión. El artículo 264 establece la obligación de denunciar la perpetración de algún delito de los que deben perseguirse de oficio al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente o al juez de instrucción o municipal, o funcionario de policía. Título 3. De la responsabilidad de los jueces y magistrados. Capítulo 1 de la responsabilidad penal. Artículo 405 LOPJ. La responsabilidad penal de los jueces y magistrados por delitos o faltas cometidos en el ejercicio de las funciones de su cargo se exigirá conforme a lo dispuesto en esta ley. Artículo 406 LOPJ. El juicio de responsabilidad penal contra jueces y magistrados podrá incoarse por providencia del tribunal competente o en virtud de querella del Ministerio Fiscal, o del perjudicado o ofendido, o mediante el ejercicio de la acción popular. Artículo 407 LOPJ. Cuando el Tribunal Supremo, por razón de los pleitos o causas de que conozca o por cualquier otro medio, tuviera noticia de algún acto de jueces o magistrados realizado en el ejercicio de su cargo y que pueda calificarse de delito o falta, lo comunicará, oyendo previamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, a los efectos de incoación de la causa. Lo mismo harán, en su caso, los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias. Artículo 408 LOPJ. Cuando otras autoridades judiciales tuvieran conocimiento, a través de las actuaciones en que intervinieren, de la posible comisión de un delito o falta por un juez o magistrado en el ejercicio de su cargo, lo comunicarán al juez o tribunal competente, oído el Ministerio Fiscal, con remisión de los antecedentes necesarios. Artículo 409 LOPJ. Cuando el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno u otro órgano o autoridad del Estado o de una comunidad autónoma considere que un juez o magistrado ha realizado, en el ejercicio de su cargo, un hecho que puede ser constitutivo de delito o falta, lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal por si procediera el ejercicio de la acción penal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 406. Artículo 410 LOPJ. En el caso de que alguna de las partes en un proceso, o persona que tuviese interés en él, formulase querella contra el juez o magistrado que deba resolver en dicho proceso, con carácter previo a la admisión de esta el órgano competente para su instrucción podrá recabar los antecedentes que considere oportunos a fin de determinar su propia competencia, así como la relevancia penal de los hechos objeto de la misma o la verosimilitud de la imputación.
Existen excepciones que habilitan al Ministerio Fiscal a actuar de oficio. Entre ellas se encuentran: la víctima es menor de edad o persona con discapacidad. Casos de acoso o agresión sexual contra menores de edad, personas desvalidas o con discapacidad que necesiten especial protección. Tercero, es claro y evidente que los integrantes del Tribunal Supremo solo tienen competencia para conocer de la parte de la querella que les toca a los integrantes del Tribunal Constitucional y de los integrantes del Tribunal Supremo, pero mediante piezas separadas tienen la obligación de dar cuenta dónde proceda en cada caso para que sean enjuiciados todos y cada uno de los que han perpetrado delitos públicos y no públicos en contra de mi hija y en contra mía, y ello en base a la siguiente jurisprudencia: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal. Sentencia 571/2012 de 29 de junio de 2012. Recurso de casación NUM 2171/2011. Ponente excelentísimo S.R. Andrés Martínez Arrieta. En la Villa de Madrid, a 29 de junio de 2012, se acuerda incoar expediente y pieza separada de corrección disciplinaria, a efectos de posible sanción disciplinaria al letrado de Íñigo Moreno Lara, donde se unirá testimonio íntegro del contenido del fundamento 14º precedentes, así como copia íntegra de la grabación audiovisual de las 3 sesiones del juicio oral, de forma que, previa audiencia del interesado por 3 días, que se computarán a partir de la notificación al procurador de esta sentencia, se dé cuenta al tribunal a efectos de dictar el oportuno acuerdo. Asimismo, se acuerda dar traslado a los respectivos decanos de los colegios profesionales de abogados de las ciudades de Granada y Madrid de igual documentación para que valoren, en su propio ámbito, el correcto cumplimiento por el letrado, colegiado número, de Madrid, de sus deberes generales y deontológicos como abogado. Cuarto, cómo queda acreditado: los integrantes de la Administración de Justicia están impunemente conociendo de mis procesos mientras existen pleitos pendientes de resolución entre nosotros y ello le supone a estos jueces la comisión del delito de prevaricación judicial, ya que están conociendo de mis procesos mientras tienen pleitos pendientes de resolución conmigo, y en este punto introduzco jurisprudencia donde se describe muy claramente cómo se configura y comisiona el delito de prevaricación judicial. La esencia de la prevaricación radica, según recoge la STS 79/2012 de 9 de febrero, EDJ 2012/6372, no tanto en la contradicción al derecho, sino en la arbitrariedad en el ejercicio de la función jurisdiccional, el abuso de la función, en definitiva, la infracción del deber. De la mención de los elementos configuradores del delito de prevaricación judicial se puede extraer una primera conclusión: la resolución será injusta tanto cuando se refiere a la aplicación arbitraria de una norma sustantiva al hecho sujeto a decisión, como cuando la actuación judicial se realiza, de forma arbitraria, fuera de competencia o sin observar las normas del proceso debido. La STS número 755/2007, de 25 de septiembre, se esfuerza en concretar el significado de resolución arbitraria, indicando que se exige, para rellenar el contenido de la arbitrariedad, que la resolución no solo sea jurídicamente incorrecta, sino que además no sea sostenible mediante ningún método aceptable de interpretación de la ley, y en este punto introduzco consolidada jurisprudencia sobre el derecho al juez imparcial y predeterminado por la ley que se me viene vulnerando grave y repetidamente. Sin repercusión penal ninguna para todos los jueces y fiscales que se reseñan y aparecen sus nombres claramente en esta querella, en la cual demuestro que teniendo pleitos pendientes de resolución conmigo conocen impunemente de mis procesos e incluso llegan a ordenar se me detenga ilegalmente mientras tienen pleitos pendientes de resolución conmigo, el derecho a un juez o tribunal imparcial, proclamado en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948. En el artículo 6.1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950, y en el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966 se encuentra incluido, según una constante doctrina constitucional, el derecho a un proceso con todas las garantías reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución española. En tal sentido se han pronunciado, entre otras, las sentencias del Tribunal Constitucional 148/1987, RTC 1987/148, 106/1989, RTC 1989/106, 138 y 151/1991, RTC 1991/138 y RTC 1991/151, 206/1994, RTC 1994/206, 60/1995, RTC 1995/60 y 64 y 98/1997, RTC 1997/64 y RTC 1997/98. De acuerdo con dicho mandato, han de estar suficientemente garantizadas en el ordenamiento jurídico, tanto la imparcialidad real o objetiva de los jueces, como la confianza de los ciudadanos en su imparcialidad, por ser aquella una convicción especialmente necesaria en una sociedad democrática que descansa, por su propia naturaleza, en el consentimiento otorgado por los ciudadanos a los poderes públicos. Quinto, en esta querella por tortura se introducen los documentos de solicitud de justicia gratuita para que me asista representación procesal que tiene la obligación ineludible de subsanar mi presentación de dicha querella, que la presento a la vista de todos ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo, que antes de remitir la solicitud de justicia gratuita para el Colegio de Abogados de Madrid tienen la obligación ineludible los integrantes del Tribunal Supremo de darle un número de registro y proceso a esta querella criminal por tortura, y seguidamente cuando este proceso tenga legalmente asignado un número de registro y proceso, entonces es cuando se remite por los integrantes de la sala de lo penal del Tribunal Supremo los documentos de solicitud de justicia gratuita para el Colegio de Abogados de Madrid, al cual cuando le remitan los documentos de la solicitud de justicia gratuita le tienen que proporcionar al Colegio de Abogados de Madrid un número de registro y de proceso que, según el ordenamiento jurídico, los integrantes del Tribunal Supremo le tienen que dar a la presente querella criminal, debiendo escrupulosamente la sala de lo penal del Tribunal Supremo cumplir con lo siguiente: presentada por Alfonso Ángel Morales Toledano, solicitud de asistencia jurídica gratuita, remítase al Colegio de Abogados de Madrid junto con la documentación acompañada, tal como dispone el artículo 12.2 de la Ley 1/96 de asistencia jurídica gratuita, interesando acuse de recibo. En el oficio revisorio hágase constar que el solicitante ha interesado la suspensión del procedimiento hasta que se resuelva sobre la solicitud. Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. Artículo 12. Solicitud del derecho. 2. El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, que podrá comprender todas o algunas de las prestaciones previstas en el artículo 6, se instará por los solicitantes ante el Colegio de Abogados del lugar en que se halla el juzgado o tribunal que haya de conocer del proceso principal para el que aquel se solicita, o ante el juzgado de su domicilio. En este último caso, el órgano judicial dará traslado de la petición al Colegio de Abogados territorialmente competente. Siendo que en este punto hago constar que soy persona discapacitada mentalmente y necesito que para la tramitación del expediente de justicia gratuita, igualmente para la tramitación de la presente querella por ser torturado con la perpetración de delitos de naturaleza pública, tengo que disponer de un curador judicial que vele porque no se me vulnere mi derecho a la tutela judicial efectiva 24C en cuanto a la igualdad de armas en el expediente de solicitud de justicia gratuita y en la presente querella criminal, debiendo de accederse a paralizar el expediente de solicitud de justicia gratuita y la tramitación de la presente querella criminal hasta que se me proporcione un curador judicial, tal y como lo ha hecho ya el Tribunal Constitucional en unos recursos de amparo y la Comisión de Justicia Gratuita del Colegio de Abogados de Granada, pues de lo contrario se me vulneraría por los integrantes de la Comisión de Justicia Gratuita del Colegio de Abogados de Madrid y por los integrantes de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, sabiendas en perjuicio mío y en beneficio de otros mi derecho a la igualdad de armas en estos procesos ad 24C, y debiendo de hacer constar que aunque la solicitud de justicia gratuita lleva mis datos como solicitante, no se puede olvidar que la presente querella criminal por tortura igualmente la interpongo en el nombre de mi hija menor, cuya identidad más que sobradamente conocen los integrantes de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, pues la identidad de dicha menor con su nombre y apellidos consta en el recurso de revisión, y en cada una de las querellas que tengo interpuestas en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo constan los datos identificativos de dicha menor y dicha manifestación en las líneas de arriba han visto que se ha subrayado y puesta en cursiva para que resalte y no se olvide, siendo que todos los puntos de la presente querella criminal van numerados para que todos se tengan presentes y conste un número donde identificar mis manifestaciones y solicitudes. Sexto, en toda querella por ser torturada una persona con delitos de naturaleza pública se tienen que practicar ineludiblemente y por obligación las pruebas deducibles de oficio y de obligada realización por el tribunal, y asimismo se tienen que practicar las que proponga el querellante. En este caso yo sola y exclusivamente voy a solicitar la práctica de 6 pruebas que son las siguientes. Primera, solicito que todos y cada uno de los procesos que se han reseñado o aparecen en el vídeo de la presente querella se traigan íntegros y foliados a la presente querella, pues estoy interponiendo querella en nombre de mi hija y mío por ser torturados con delitos de naturaleza pública por los integrantes de esta trama de corrupción judicial y policial, siendo claro y apreciable que en una trama de corrupción judicial los documentos judiciales son imprescindibles y prueba pertinente en la presente querella para demostrar con la documental que efectivamente se ha conformado y consolidado una trama de corrupción judicial y policial formada por jueces, fiscales, médicos, forenses, letrados de la Administración de Justicia, abogados, policías y guardias civiles que nos torturan a mi hija menor, al resto de mi familia y a mí mismo, perpetrando en contra de nosotros continuos delitos de naturaleza pública y no pública. Segunda, solicito que una vez se traigan a la presente querella criminal todos y cada uno de los procesos judiciales que se han solicitado se traigan íntegros y foliados con el contenido de dichos documentos judiciales y el contenido de las pruebas cuya práctica y solicitado se nos realice por quien designe el Tribunal Supremo a mi hija menor y a mí un peritaje forense en base al protocolo de Estambul. Igualmente yo realizaré otro peritaje de parte en el que de forma inmediata se tiene que permitir
que yo en base a dicho protocolo de Estambul perite a mi hija y para ello tiene que autorizarme el Tribunal Supremo o en su defecto ordenar a quien proceda para que se acceda a la práctica de dicha pericia a la menor de inmediato, pues es claro y evidente que negarme dicha prueba supone acabar con la presente querella criminal vulnerando muy gravemente el derecho a la tutela judicial efectiva 24C de la menor línea, no pudiendo olvidar el Tribunal Supremo que esta querella se interpone. También en nombre de la línea y que para que los peritajes e informes forenses tengan validez se nos tienen que realizar en la Cámara Gesell del Instituto de Medicina Legal que corresponda quedando fe fehaciente grabada en soporte audiovisual de absolutamente todo para que quede garantizado el derecho de inmediación y contradicción para todas las partes, siendo que como solicito la práctica de la prueba a la menor si el Tribunal Supremo no tiene competencias para por sí mismo practicar esta pericia tiene mediante pieza separada dar cuenta donde exista competencia para que se realice dicha pericia y con el resultado de la misma acreditar como los actos delictivos que han perpetrado contra nosotros los integrantes de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y otros han repercutido muy negativamente en nuestra integridad física y moral al 15C. Tercera, solicito que tanto a mi familia como a mí se nos proporcione protección policial, ya que cuando se termine de visionar el vídeo de la presente querella criminal queda acreditado sin lugar a dudas que tanto mi familia como yo somos víctimas de una extensa y grave trama de corrupción judicial y policial que es manejada en la sombra por unos mafiosos y de los cuales cuando tengamos la preceptiva protección policial daré datos precisos sobre su identidad y sobre la conexión que existe entre los integrantes de esta red mafiosa y los integrantes de la Sala Segunda y Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba, siendo fundamental que se nos proporcione protección policial para asegurar mi estancia en juicio debiendo de hacer constar encarecidamente que por denunciar estos hechos ya he sufrido amenazas muy graves. Cuarta, solicito que se tome declaración absolutamente a todos los querellados y a mí se me tome declaración en la Sala Gesell del Instituto de Medicina Legal correspondiente quedando fe fehaciente grabada en soporte audiovisual que es la forma legal y correcta de tomar declaración a un discapacitado mental y a ser posible solicito que igualmente la declaración de todos los querellados sea grabada en soporte audiovisual dada la magnitud de la presente trama de corrupción judicial y policial. Quinta, solicito que un perito forense, calígrafo y documentólogo realice un peritaje forense y mediante un informe nos dé cuenta de la falsedad de los documentos que yo reseño en la presente querella como documentos públicos falseados para poder seguirse en mi contra la acusación falsa en las diligencias previas número 639/2019 del juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Montilla cuya orden de detención yo alego es falsa y disponen de dicho documento los integrantes de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ya que constan en el cartel reseñado como doc número 354 que remitía a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a la querella por tortura que interpuse contra el fiscal Pedro Crespo Barquero. Igualmente solicito que se realice el mismo peritaje forense a cualquier otro documento público que de oficio se pueda detectar su falsedad, siendo que la orden de detención con la cual se me detuvo por el juez Antonio José Puntas Mata el día 8 de septiembre de 2021 en el marco de las falsas y delictivas diligencias previas número 639/2019 del juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Montilla yo sé que es falsa desde el primer día que la vi pues se me puso en busca y captura por un hecho delictivo que a la perfección sabía el juez Antonio José Puntas Mata no concurría para decretar mi busca, captura y detención y menos aún mientras el juez Antonio José Puntas Mata es denunciante en mi contra y yo en su contra como dejo acreditado en la presente querella criminal y en su vídeo y dicha falsedad documental de la orden de detención se ha conocido más que sobradamente por los integrantes del CGPJ y por los integrantes de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y sin embargo no se ha perseguido dicho delito público de oficio y gracias a dicha omisión al día de hoy sigo en busca y captura como voy a acreditar por lo cual la tortura psicológica que me han producido con sus omisiones los presentes querellados es clara y apreciable por cualquiera máxime que ya se me ha detenido ilegalmente en dichas diligencias previas número 639/2019 del juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Montilla, donde por negarme a declarar por un hecho delictivo inexistente y demostrado más que sobradamente no existe pretende el juez Antonio José Puntas Mata que yo pase a declarar a su presencia mientras existen entre dicho juez y yo innumerables pleitos pendientes de resolución y como me niego a que en mi cara dicho juez me vulnere impunemente mi derecho al juez imparcial. Al 24C y me niego en rotundo a pasar a declarar por la comisión de un delito que he demostrado que no existe ordena el juez Antonio José Puntas Mata se me detenga ilegalmente y se me torture impidiéndome el acceso a la diligencia policial de habeas corpus y todos los querellados en el presente proceso son conocedores de dichas pruebas y dichos datos y los encubren para que ningún integrante de la administración de justicia depure responsabilidad penal por estos hechos delictivos que se perpetran en mi contra y pretenden que yo no me dé cuenta que la comisión de estos delitos que se comisionan en mi contra por omisión permiten que a su vez otros me torturen porque como nadie depura responsabilidad penal por torturarme mediante la comisión de delitos de naturaleza pública y detenciones ilegales pues cada vez que se activa un proceso de querella que interpongo contra quienes me torturan como se ven libres de depurar ningún tipo de responsabilidad me quedo listo para sufrirla. Siguiente, detención ilegal y tortura. Sexta, solicito que se persigan todos y cada uno de los delitos que se puedan descubrir por medio de la investigación que se tiene que llevar a cabo en la presente querella criminal, en la cual como se interpone por ser torturados la menor y yo con la perpetración de delitos de naturaleza pública se tienen que seguir los cánones europeos y nacionales en lo respectivo a la imposibilidad de dar por insostenible o archivar la presente querella criminal sin desplegar una mínima investigación que pasa por realizar las pruebas y pericias deducibles de oficio así como realizar las que he solicitado su práctica yo. La presente querella por tortura va foliada en su parte superior derecha y el primer vídeo que ya consta publicado en redes sociales lo podéis visionar en el enlace http://bien.tiktok.com/1l14 al final de la presente querella criminal por tortura se incorpora foto de los DVDs y pendrive que voy a aportar como medios de prueba para la presente querella, así como se van a aportar los documentos de envío y recepción de dichos DVDs y pendrive, así como se va a incorporar un índice exacto del contenido de dichos DVDs y pendrive para que no se usen trucos para librar de que depuren responsabilidad penal estos integrantes corruptos de la administración de justicia de nuestro país y en este último punto recuerdo a los integrantes de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo con lo de cumplir con la ley europea de lucha contra la corrupción y como los vídeos que publico en internet se pueden para leer y mover hacia adelante y hacia atrás. Cualquier jurista del mundo puede analizar y valorar sin problema ninguno el contenido del presente vídeo y del que ya he subido a redes sociales y que igualmente forma parte de la presente querella criminal y es por ello que ya he introducido el enlace para que los de la Sala del Tribunal Supremo lo tengan en cuenta en la presente querella criminal y repito una vez más el enlace de dicho vídeo que ya está subido a redes sociales y https emoticono cara de disgusto para bien tiktok.com/1l14 como la interposición de la presente querella por tortura se ha interpuesto junto con sus pruebas a la vista del mundo entero. Espero que los integrantes de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo actúen con imparcialidad y en base a la legalidad respetando todo el ordenamiento jurídico.
Y podemos comprobar cómo he sido detenido ilegalmente por el juez Antonio José Puntas Mata mientras es denunciante en mi contra. No podemos olvidar que el juez Antonio José Puntas Mata es denunciante en mi contra en la diligencia de investigación penal número 7421 desde el día 17 de marzo del 2021 hasta el día de hoy, que sigue vivo este proceso en el juzgado de la penal número 3 de Córdoba, en mi contra. Aquí pido abogado y el juez Antonio José Puntas Mata ordenó a la policía local de Fernán Núñez, a la Guardia Civil de Fernán Núñez, que se me impidiera el acceso a la diligencia policial de habeas corpus para que no pudiera aportar el documento donde acreditaba que el juez Antonio José Puntas Mata es denunciante en mi contra en el proceso de diligencia de investigación penal número 74/21 de la Fiscalía Provincial de Córdoba. Aquí solicito abogado de oficio en el atestado de la Guardia Civil para que me asista abogado en las dependencias policiales para poder impugnar la ilegalidad de la detención y se me niega. Aquí comete Guardia Civil que firma esto, comete un delito de falsedad documental como la Copa un Pino. Deseo ser asistido por el letrado del turno de oficio. Sin embargo, no se me permite mm, no se me permite disponer de abogado ese día en la detención. Pues bueno, aquí sufro una crisis de ansiedad que te caga por ver cómo se vulneran impunemente mis derechos en esta detención de 8 de septiembre del 2021. El vídeo se puede parar, se puede reproducir para adelante, se puede pasar para atrás, se puede hacer todo lo que uno quiera. Aunque consta en parte de lesiones este, como sufro ansiedad tras detención que el detenido refiere ilegal por diligencias previas 631, según refiere el detenido, y haber solicitado habeas corpus y no habérmelo concedido, pues, aunque esto consta en parte de lesiones, no se me da, vamos, no se me permite impugnar la legalidad de esta detención mediante el proceso de habeas corpus. Precisamente no se me permite por el juez Antonio José Puntas Mata para que en dicha detención yo no pueda aportar este documento en el proceso de habeas corpus a acreditar que la detención pues era totalmente ilegal porque está acordada por un juez que es denunciante en mi contra en este proceso. Mi madre al intentar impedir que se me detuviera ilegalmente por un juez que tiene pleitos pendientes conmigo, pues la policía local de Fernán Núñez la lesionó y le dio una toma palo que no veas, y encima denuncian a mi madre. Este parte de lesiones desde el día 8 de 9 de 2021
que se interpuso, esto debía de haber dado lugar a un proceso judicial, pero al día de hoy no sigue sin tramitarse. Estamos en el 2025 y aún sigue sin tramitarse. Lo que ha hecho el juez es detenerme ilegalmente y según el ordenamiento jurídico de España, el artículo 14 de la Constitución española dice que todos somos iguales ante la ley y el Tribunal Supremo por los delitos de prevaricación y los delitos de detención ilegal que ya he acreditado que lo ha comisionado en mi contra el juez Antonio José Puntas Mata, le mete 8 años de prisión a juez Estevil, Pascual Estevil. Indudablemente al juez Antonio José Puntas Mata, por estos mismos hechos delictivos de la comisión de los delitos de prevaricación y detención ilegal en mi contra, pues indudablemente, como el artículo 14 de la Constitución española dice que todos somos iguales, el juez Antonio José Puntas Mata tiene que ser imputado y encarcelado durante 8 años, tal y como se hizo con el juez Pascual Estevil, que para eso el artículo 14 de la Constitución española dice que todos somos iguales. Aquí está la jurisprudencia pertinente para que se actúe en base a la legalidad y en base a la igualdad y en base al derecho a la igualdad ante la ley. Todo esto, la detención ilegal que ha propiciado los delitos de prevaricación y detención ilegal que ha comisionado el juez Antonio José Puntas Mata en mi contra han sido conocidos por los integrantes del Consejo General del Poder Judicial y por los integrantes de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y han omitido perseguido oficio como su deber todos estos delitos de naturaleza pública que perpetra en mi contra el juez Antonio José Puntas Mata. En el juzgado de instrucción número 7, Antonio José Puntas Mata vuelve una vez más a denunciarme como queda como de Antonio Puntas Mata contra Alfonso de Morretedano a 15 de diciembre del 2021. Ya hay dos denuncias falsas de calumnia que está interponiendo en mi contra el juez Antonio José Puntas Mata, la que consta en este documento y la que hemos visto que consta en el atestado de la Guardia Civil, en el atestado de la Fiscalía Provincial de Córdoba, aquí, en la Fiscalía Provincial de Córdoba, en el proceso este. Bueno, pues para este tiempo ya hemos visto cómo constan interpuestas en mi contra dos denuncias por calumnia que interpone en mi contra el juez Antonio José Puntas Mata. Ahora ha juzgado la jueza María Dolores Riva Navarro, la que le está ayudando a simular que yo cometí un segundo delito de calumnia contra el juez Antonio José Puntas Mata, que está más claro que el agua que ha prevaricado, pero de forma continua, ¿eh? Incluso ha llegado a detenerme ilegalmente siendo denunciante en mi contra, como he dejado acreditado. Bueno, pues ya siendo este hombre, el juez Antonio José Puntas Mata, ya siendo denunciante en mi contra por 2 veces, pues este hombre, como no tiene repercusión penal ninguna, ni de ningún tipo, vamos, no de pura de responsabilidad de ningún tipo, ni penal, ni el Consejo General del Poder Judicial revisa su actuación, simplemente archivan de plano la denuncia que interpongo contra él para que revise su actuación los del Consejo General del Poder Judicial, como lo archiva, lo remito a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, e igualmente siguen archivando de plano el proceso para que no se coma 8 años de cárcel Juan Antonio José Punta Mata. Pues el resultado de todo esto es que sigue prevaricando impunemente en mi contra el juez Antonio José Punta Mata y siendo denunciante ya por 2 veces en mi contra este juez, pues resulta que manda para penal sin competencia funcional ni objetiva este proceso que es un proceso donde ha simulado también
el juez Antonio José Puntas Mata y otros que he cometido unos delitos graves, donde me piden 2 años de prisión. Esto es todo nulo de plano. Pues bueno, desde el 16 de septiembre del 2010, de 16 bueno, pues como digo, desde el día 16 de septiembre del 2022 soy denunciante en contra de la jueza Inmaculada Vacas Márquez en este proceso, en este atestado de la Guardia Civil. Igualmente, en el año 2023 soy denunciante en contra de la jueza Inmaculada Vacas Márquez en el proceso de diligencia previa 1685/23 del juzgado de instrucción número 1 de Montilla. Tanto este atestado de la Guardia Civil como los demás procesos que vamos a ver ahora que tengo interpuestos contra la jueza Inmaculada Vacas Márquez están todos vivos hasta el día de hoy. Igualmente, aquí tengo pleito pendiente contra la jueza Inmaculada Vacas Márquez en este proceso, en la sala de lo penal en la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia, donde entran a conocer de este proceso Lorenzo del Río Fernández, Antonio Moreno Marín y Miguel Pascual Lián, junto con la letrada de la Administración de Justicia, Teresa Torres Marín. Contra todos estos Contra todos estos integrantes de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, tengo innumerables querellas interpuestas en la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde el año 2000, desde febrero del año 2024. Pero ello no le impiden a estos magistrados del Tribunal Supremo a entrar impunemente a conocer también de mis procesos. Me archivan de plano los recursos por haber pleitos pendientes de resolución ante estos magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y yo, pero me archivan, la denuncia me la archivan vamos, la recusación me la archivan de plano. Aunque los recursos me dicen que archivan de plano las recusaciones, vamos, que no las tramitan, que no tramitan las recusaciones, cuando saben que tengo innumerables querellas interpuestas contra todos ellos, contra Lorenzo de Río Fernández, Antonio Moreno Marín y Miguel Pascual Yaño, así como contra la letra de la Administración de Justicia, Teresa Torres Marín, tengo innumerables querellas interpuestas contra ellos en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Me he visto obligado y como no se quieren enterar y no se abstienen del conocimiento de mis procesos, me he visto incluso obligado a presentar querella contra ellos en la misma sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, a ver si se enteran de que tengo pleito pendiente de resolución con ellos. Me vulneran impunemente mi derecho al juez imparcial, mi derecho a que mi causa sea oída por un tribunal imparcial, artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Bueno, pues teniendo innumerables pleitos pendientes de resolución contra la jueza Inmaculada Vacas Márquez, y gracias a que los magistrados y gracias a que los integrantes del Consejo General del Poder Judicial y los integrantes de la Sala Tercera del Tribunal Supremo dejan libre de depurar ningún tipo de responsabilidad al juez Antonio José Puntas Mata y no lo suspenden de sus funciones por haber comisionado delitos de prevaricación y detención ilegal en mi contra, pues gracias a esos actos delictivos
Al día de hoy, la jueza Inmaculada Vargas Márquez, teniendo innumerables pleitos pendientes de resolución conmigo, me pone en busca y captura en este proceso, como vamos a ver. Téngase en cuenta efectos de prescripción de la presente requisitoria el plazo de 5 años, contado desde la última actuación personal realizada al acusado el día 8 de 9 del 2021, por lo que la fecha de prescripción es el 8 de 9 de 2026. Este proceso está prescrito ya. Me está poniendo la jueza Inmaculada Vacas Márquez en un proceso, me está poniendo en busca de captura, teniendo pleitos pendientes conmigo y cuando el auto de 8 de 9 de 2021 es nulo de plano. Este auto es nulo de plano porque se realizó sin competencia funcional ni objetiva del juez Antonio José Puntas Mata mientras es denunciante en mi contra en el proceso de diligencia de investigación penal 7421 de la Fiscalía Provincial de Córdoba. Por lo que este auto del que habla la jueza Inmaculada Vacas Márquez es nulo de plano. Este auto de 8 de septiembre del 2021 es nulo de plano. Sin embargo, tengo que estar en mi casa escondido, sin poder salir a la calle, para que no se me vuelva a detener y torturar impunemente por órdenes de jueces con los cuales tengo pleitos pendientes de resolución. Esto me ha traído unas consecuencias psicológicas nefastas. He presentado innumerables nulidades de actuaciones de ese auto. El proceso está prescrito, este proceso está prescrito, este proceso, esta búsqueda de captura está prescrito, el proceso está prescrito. El proceso está prescrito porque hace ya 6 años que se inició y al decretarse la nulidad, por narices tiene que hacerlo de oficio el tribunal, al decretarse la nulidad del auto 8 de 9 del 2021 del proceso de diligencia previa 639/19 de juzgado de instrucción número 1 de Montilla, no se ha practicado conmigo ninguna actuación personal. Y de esto que hace ya este proceso, en este proceso entonces, al decretarse la nulidad de este auto de 8 de 9 del 2021, no se ha realizado ninguna actuación personal contra mi persona, porque anulo de plano ese auto, donde me detuvo el juez Antonio José Puntas Mata siendo denunciante en mi contra. Quiere decir que la jueza Inmaculada Vacas Márquez me está poniendo en busca de captura en un proceso que está prescrito ya, que lleva 6 años el proceso y no se ha practicado como anulo de plano. Ese auto de 8 de 9 del 2021 no se ha practicado ninguna diligencia personal conmigo. Y entonces quiere decir que el proceso está prescrito, pero por narices, y la busca y captura prescrito también. Sin embargo, ahí estoy, en busca y captura por una jueza que ha ordenado mi busca y captura, una jueza que tiene pleitos pendientes de resolución conmigo, como estoy acreditando, y en un proceso que está prescrito ya, por ley está prescrito. Sin embargo, por mucho que pido que se decrete la nulidad de actuaciones de dicho auto de 8 de septiembre del 2021, no consigo que dicho auto se decrete su nulidad. Son innumerables las nulidades que he presentado de ese auto, las nulidades de actuaciones que he presentado de ese auto. Estas son solo algunas, las más recientes, pero ni aun así se, el tribunal ni aun así decreta la nulidad de ese auto y decreta el archivo de las diligencias previas 639/19 de juzgado de instrucción número 1 de Montilla y siguiente. Me estoy viendo envuelto en un proceso que está prescrito ya. Todos sabemos que está prescrito y que es falso desde el primer día que se hincó en mi contra.
Bueno, pues todo esto es posible gracias a la insostenibilidad que ha presentado en mi pretensión la abogada María Victoria Bolaños Cascales. ¿Eh? Y entonces, pues, no hay repercusión penal ninguna, ni penal, ni sancionadora, ni apartan de sus funciones, como es de ley, a estos jueces que me están deteniendo y prevaricando en mi contra mientras tienen pleitos pendientes de resolución conmigo. Como no hay responsabilidad para nadie, pues esto quiere decir que están haciendo las mil y una conmigo. A estos integrantes de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, pues están torturándome igualmente, comisionando delitos de naturaleza pública en mi contra y permitiendo sus actos delictivos que a otros me torturen. Porque indudablemente la jueza Inmaculada Vacas Márquez sigue R con la búsqueda de captura en mi contra, gracias a que estos magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo no actúan en base a la legalidad y no ordenan al Consejo General del Poder Judicial que mediante este proceso en la Sala Tercera del Tribunal Supremo no ordena a los del General del Poder Judicial que suspendan de sus funciones y metan un expediente sancionado disciplinario al juez Antonio José Punta Mata. Ello yo lo podría usar para que se decretara la nulidad y el archivo del proceso de diligencia previa 639/19 de Juzgado de Instrucción número 1 de Montilla. Sin embargo, tengo que estar sometido a un proceso que está, por culpa de estos magistrados de la Sala Tercera, estoy en busca de captura, escondido con un trastorno de estrés postraumático que te caga. Tengo que estar escondido y torturar un proceso que está prescrito ya por ley. Bueno, pues aquí va la justicia gratuita. He presentado la solicitud de justicia gratuita y todo lo demás. Yo he solicitado que se paralice el expediente de solicitud de justicia gratuita y la tramitación de la querella criminal hasta que se me ponga un curador, hasta que se me designe un curador. El Tribunal Supremo tiene plena facultad, y así se lo solicito, para que de oficio, pues en este proceso, haga las gestiones necesarias para que sea, aunque sea de forma provisional, se me nombre un curador judicial que vele porque no se me torture más con la comisión de delitos de naturaleza pública y no se vulneren mis derechos a la igualdad de armas. Igual tiene que hacer el Colegio de Abogados de Madrid. A esas líneas ya se han seguido conmigo por el Tribunal Constitucional en este recurso de amparo y en otros más. Igualmente, ya se ha seguido esta línea conmigo por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Colegio de Abogados de Granada, con lo cual esta línea de paralizar el proceso hasta que se me designe la figura de curador, esta misma línea, la tienen que seguir los integrantes de la Comisión de Justicia Gratuita del Colegio de Abogados de Madrid y los integrantes de la Sala de la Pena del Tribunal Supremo, donde voy a interponer esta querella. Y esta, pues, y esta es la querella ya que he interpuesto y acabo de leerla ahora mismo. La querella se va a presentar en la Sala de la Pena del Tribunal Supremo, a la vista de todos se va a presentar. Es la misma querella que hemos leído. Pues como podemos comprobar, aquí voy a, pues como se puede comprobar, la presente querella la voy a presentar en la oficina del registro y reparte de la Sala de la Pena del Tribunal Supremo.
y ya está presentada a la vista de todos, del mundo entero, o sea, que ha presentado esta querella. Ahora, cuando con el resultado de la misma, de esta querella, con todas las pruebas que he metido, a ver cómo obran ahora los magistrados del Tribunal Supremo, a ver si obran en base a la legalidad. Por eso he presentado la querella con las pruebas a la vista de todo el mundo. Esperemos que esta vez, como esto está a la vista de todo el mundo, esperemos esta vez que actúen con la necesaria imparcialidad y persigan, como a su obligación, todos los delitos de naturaleza pública, que los persiga de oficio. Porque no perseguirlos significa que dejan de depurar de responsabilidad todos los que han perpetrado estos delitos de naturaleza pública en mi contra y siguen perpetrándolos. No tienen responsabilidad, pues siguen perpetrando delitos de naturaleza pública en mi contra. Y tendré que seguir en busca de captura en un proceso ilegal, falso y que está prescrito ya. Cuando ha acordado la jueza que ha acordado mi busca de captura en ese proceso, pues tengo 20.000 pleitos pendientes de resolución con ella. Y con esto termino ya. A ver cómo actúan los magistrados de la sala de la penal del Tribunal Supremo, a la vista de todos. El resultado de esta querella, como esto está grabado en vídeo y todo y se va a subir a redes sociales, pero ahora mismo, como está esto hecho a la vista de todos, a ver cómo a la vista de todos del mundo entero, a ver cómo a la vista del mundo entero actúa la sala de la penal del Tribunal Supremo, impartiendo justicia y dando ejemplo de justicia. Vamos a ver cómo actúa. El resultado de dicha querella, como digo, cuando me la mande la del Tribunal Supremo, lo colgaré también en redes sociales para que lo vea todo el mundo.